Eh, Imaginémonos el caso, el siguiente caso, donde tenemos inicialmente, o digamos, al principio, como dicen, tenemos una típica firma, una firma que es clon de sus hermanas, de sus gemelas, en un sector en el que predomina una estructura de mercado ampliamente competitiva. Y, digamos, estamos en una situación, digamos, de equilibrio a largo plazo, es decir, de equilibrio en el estado estacionario, donde todos los choques, cambios, etcétera, que debían producirse, lo han hecho, y donde esa firma representativa está en las mejores condiciones posibles de servir al mercado al menor costo posible. ¿Okay? Que sería, digamos, ese mínimo del costo medio para el tamaño óptimo de planta, donde en ese punto entonces tenemos la cobertura full al precio PCP y con la oferta óptima o el volumen óptimo llevado a QCP de la industria de la firma representativa, está cubriendo íntegramente todos los costos de producción. Abruptamente, supongamos, digamos que, como siempre, normalmente por azar, si es una innovación absolutamente impensada, implanificada, o tras muchos esfuerzos, se logra introducir una modificación de la función de producción en una firma en particular, okay, que es la firma schumpeteriana, la innovadora, la firma disruptiva, que termina transformando la relación técnico-productiva para una estructura de costos que, con la participación de arranque que tiene, ahora cambia esa estructura en forma de U a una estructura donde se encuentra operando en el tramo decreciente o dependiente negativa de la función de costo medio, y que a su vez está por encima de la función de costo marginal, como típicamente ello ocurre en la zona de economías de escala. ¿Okay? Entonces, en este caso, fíjense ustedes, con esta firma produciendo así y con esta demanda, esta sería la demanda proporcional, pero fijada, digamos, de hecho, inicialmente, disculpen, inicialmente la función de demanda que enfrentaría esta firma, que todavía es tan pequeña como las demás, pero que ahora tiene esta estructura de costos, bueno, supongamos que esta es la función de demanda D minúscula, que confronta a esta firma, que es a su vez igual al precio de mercado, igual al ingreso medio, ingreso marginal, etcétera. ¿Okay? Las condiciones, digamos, de función de demanda individual infinitamente elástica. Por tanto, puede vender a ese precio PCP, pero resulta que a este precio, ella está produciendo con costos por debajo de dicho precio. Por tanto, tiene ahí un margen que podría utilizar estratégicamente en forma de un descuento de precios o de una reducción de precios desde PCP hasta P sub I, la empresa yésima, la innovadora, etcétera, a un precio de demanda particular para esa empresa que puede fijar a este nivel con este descuento. ¿Ok? Y fíjense ustedes que no está perdiendo. Con este precio con descuento está cubriendo sus costos de producción porque son costos más bajos que sus hermanas o que el resto del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ella, desde luego, desde una producción inicial donde estaría efectivamente produciendo un volumen similar a este QCP de la firma representativa, comienza a elevar su nivel de producción, porque a este precio gana participación de mercado. Y esa desde luego, a este precio, pues entonces estaría, de hecho, todos los consumidores estarían dispuestos a demandar esas unidades a un precio más bajo. Ese descuento de precios, a su vez, daría margen para que continuara elevando su market share, y con esa elevación del poder de su participación de mercado continuaría capturando ventajas adicionales de costos o reducciones de costos que a su vez permitirían ser todavía más agresivos en términos de los descuentos.
Las firmas que ven marginalmente ir desapareciendo consumidores de sus mercados no pueden acompañar este descuento, por lo menos no lo pueden acompañar para siempre y por debajo del descuento asociado al mínimo del costo variable medio. Porque simplemente si el precio de mercado vigente estuviera por debajo de este nivel mínimo, pues simplemente a la firma le convendría más bajar a Santa María que continuar operando. Entonces, esa es una sucesión, o digamos, es una narrativa que no termina allí y que precisamente el lugar donde termina es el lugar donde esta firma crece y crece y crece tanto y en principio sin límites en cuanto a su capacidad instalada como para ir abasteciendo porciones ya nada despreciables desde el punto de vista estadístico y cada vez, digamos, mayores hasta llegar en el límite de la historia operar única en el mercado. Es decir, termina generando un efecto de crowding out, de expulsión, de desplazamiento de las firmas incumbentes que no pueden, llegan boqueando a duras penas a cubrir los costos variables y más allá de esto, si sigue esta política ruinosa para ella de descuentos, pues simplemente tienen que abandonar ese mercado, tienen que salir. Y si es entonces un rango lo suficientemente potente, amplio, de aprovechamiento de esas economías de escala en las que se opera, pues simplemente al final esta firma innovadora termina en su gen, como es un monopolio natural, termina dominando ese mercado y termina haciendo desaparecer el resto de las empresas. Entonces se transforma esta innovadora, esta firma disruptiva en un monopolio natural. Desde luego, eso haría que al final del día, simplemente estando solo en el mercado, comienza a comportarse como es también su vocación natural, que es como monopolista. Y como tal, entonces, pues simplemente utilizaría, digamos, los criterios estándar de optimización, haciendo que su ingreso marginal pues, se igualara a su costo marginal. Eso daría, fíjense ustedes, un caso donde, siendo este el volumen óptimo de producción, estaría cubriendo no solamente sus costos medios, sino que estaría colocando a un precio que excede el costo medio y por tanto donde brotan los beneficios extraordinarios. Si se aplicara aquí el criterio porque fueran todas y cada una de las empresas las que cumplieran, digamos, con este requisito o rápidamente esa innovación tecnológica fuera adaptada, fuera difundida en el resto de las empresas y por la presión del entorno competitivo se vieran obligadas a vender al costo marginal, esa venta a costo marginal no cubriría los costos medios y por tanto ese sería un mercado que no podría ser atendido por múltiples empresas, porque no sería viable, no podrían cubrir los costos de producción. Entonces, la alternativa, digamos, para una solución de competencia perfecta, cuando la estructura de costos es decreciente, sería el volver inviable y por tanto hacer imposible la constitución de ese mercado. Solo por la presencia de una empresa que aprovecha esos costos y además el poder de mercado de poder vender a un precio que como mínimo cubre los costos medios hace que el monopolio natural torne factible la existencia y mantenimiento de ese mercado gracias a este esquema de precios que su posición de dominio en el mercado le permite. Eso no significa que la alternativa monopolio puro versus competencia perfecta implique un menor nivel de eficiencia o precios más altos. Como finalmente podemos indicar o mostrar aquí, esta podría ser, y normalmente esta es la comparativa entre la estructura de costos de una firma pequeña, de una firma que no aprovecha economía de escala, y que en comparación con el monopolio natural, en ese mismo sector, la firma, digamos, con esa ventaja tecnológica, tiene una estructura de costos que le permite incluso con índices de poder de mercado de Lerner
positivo, cubrir los costos de producción y fijar un precio de monopolio natural que está en la ventaja de costos que puede ser incluso inferior al precio que en full competencia, en una estructura de mercado y con la mejor posición posible de eficiencia, produciendo a pequeña escala, generaría unos costos de producción y unos precios finales, PCP, que exceden los PMN, es decir, el precio que fijaría el monopolio natural. De manera tal que produce más de lo que el equivalente escalado por el número de firmas se produciría en una estructura de mercado competitiva, produce a precios más bajos y por tanto es una solución Pareto eficiente respecto, a pesar de que haya poder de mercado y a pesar de que hayan, digamos, precios por sobre los costos medios, pero que es desde el punto de vista del bienestar del consumidor, te genera un excedente al consumidor superior a aquel equivalente al que se devendría o al que resultaría de una firma pequeña. A diferencia de lo que algunos de los íconos de los 70, 80 en materia de tecnología, Schumacher planteaba en un bestseller, que fue un libro denominado The Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso. Aquí lo pequeño no es hermoso, aquí lo pequeño es absolutamente ineficiente, o dicho de una forma chocante, lo grande es hermoso, a pesar de que tenga genéticamente conduzca a, además involuntariamente, no necesita hacer nada distinto a ser eficiente, a producir y producir todo lo que pueda producir, conduzca, digamos, a monopolio. Entonces, simplemente producir a pequeña escala no es opción, vas a colocar una carga innecesariamente alta al consumidor y a la sociedad en el desperdicio de recursos cuando que los puedes concentrar, puedes aprovechar esas economías de escala y puedes, digamos, por una vía fuera de mercado, mitigar los efectos, si te molestan mucho, los efectos de los beneficios extraordinarios. No debería molestarte porque al final del día el gran ganador de todo esto, aparte por supuesto de la firma que tiene beneficios extraordinarios, el gran ganador es el consumidor. Coloquemos un ejemplo y un contraejemplo. El ejemplo del servicio de energía eléctrica. Pues por supuesto que se puede producir, cocinar, digamos, a leña, se puede alumbrar con aceite, o con querosén, o quemando madera, o teniendo una pequeña planta en el apartamento a diésel, y contaminando y poniendo a riesgo cualquier explosión de esa mini planta eléctrica, o la puedes tener a nivel del edificio, etcétera. Pero lo cierto es que el kilovatio hora o el equivalente a ese kilovatio hora en términos lumínicos o en términos de servicio eléctrico, de iluminación, es radicalmente diferente según se sirva a una mínima escala de operación, ¿ok? Hay tecnologías para eso, pero son tecnologías desde luego de la prehistoria, son paleontológicas, versus tecnología, digamos, de gran escala, como es el tener grandes generadoras térmicas o hidroeléctricas, grandes redes de distribución, grandes subestaciones y un cableado, no como el que tenemos en nuestros cascos urbanos, pero con un cableado ordenado, seguro, etcétera, etcétera, que hacerlo a pequeña escala. La pequeña escala es muy costosa, ineficiente, riesgosa versus la gran escala. De manera que normalmente los utilities, los llamados utilities, aseo urbano, electricidad, vigilancia nacional o defensa nacional, aguas servidas, acueductos, etcétera, etcétera, campañas fitosanitarias suelen estar en manos o bien de monopolios públicos, de empresas públicas, o bien con concesiones, pero financiadas con el erario nacional. Y en el fondo hay una razón tecnológica de grandes economías de escala asociados a el brindar ese servicio. ¿Que tecnológicamente es posible hacerlo de otra forma? Sí, pensemos, y ahí está el contraejemplo, en una innovación. Normalmente uno piensa, bueno, progreso técnico, si es progreso técnico, es una regresión técnica o involución técnica.
como lo que ocurrió durante un buen tiempo, digamos, hasta que cambió la estructura propietaria de Fospuca y otras empresas, grandes empresas de servicio de aseo urbano, cuando fueron sustituidas, destruidas las grandes recolectoras, las 2 o 3 que existían en el área metropolitana, y fueron sustituidas por pequeñas cooperativas o pequeñas empresas o corporaciones públicas que básicamente manufactureramente, pero manufacturero en el sentido riguroso de la palabra, a mano, sin camiones del aseo, sin limpiadoras industriales, etcétera, generaba ese servicio primitivo de recolecta y de limpieza, digamos, de las aceras. Bueno, no es lo mismo tener a un operario, un solo operario con containers y en un camión, digamos, que mecánicamente recoge la basura, que tener 20 pobres personas seguramente sin otra cosa que rastrillos y bolsas recogiendo la basura. Bueno, simplemente habían razones no tecnológicas ni económicas y sí de índole política para optar por una tecnología desechada desde siglos o como mínimo desde un siglo y medio. Entonces, por supuesto que en este caso hay una tecnología alternativa de pequeña escala y una de gran escala, y producirla a pequeña escala pues simplemente significa que el costo de recolección, el costo de limpieza del metro cúbico y del metro cuadrado de recolección de un metro cúbico, digamos, de desecho, seguramente es no infinitamente, pero enormemente superior a hacerlo a gran escala. Entonces, a usted le gustará mucho la competencia, pero la competencia entre cooperativas por cada cuadra, pero ciertamente es la peor forma o es una forma insensata de generar esa técnica.